Hablar de pesas y medidas ha obsesionado a los hombres desde los tiempos más antiguos y han ideado un montón de medidas y un montón de parámetros y un montón de formas de saber y de cuantificar lo que tienen a su alrededor. Para hablar de pesas y medidas, platicaré con Isabel Revuelta en esta nueva emisión para discutir sobre las ideas geniales que han movido al mundo. Isabel, qué gusto estar contigo una vez más. Gerardo, muchísimas gracias. Y es un tema completa y absolutamente civilizatorio, porque no puedes entender al otro sin que haya una medida de por medio. Ponerse de acuerdo una vez más, llegar a esa convención de decir esto para ti y para mí es equivalente. Qué complicado ha de haber sido en épocas en que no teníamos estos sistemas de pesas y medidas. Si hoy todavía encontramos en muchos lugares que no te den un litro que no tenga completo el litro, que vayan a registrar y a revisar las básculas en donde te dan el kilo de tortillas, porque es sumamente importante que esté como debe de ser para que tú recibas eso por lo cual tienes confianza de ese sistema de medidas. Pero antes vamos a poner una medida. ¿El pie de quién? Yo calzo del número 3, yo no sé de tú qué calzas. Un poco más. Exacto. Entonces, imagínate cómo tuvimos que ir avanzando como civilización, como sociedad, para decir, no. Es un pie promedio, porque supongo que el sistema métrico inglés, el sistema inglés de pesos y medidas, llegó a un punto en que no nada más era el pie del mandatario, del monarca, que muchas veces lo fue. Pero qué confusión. Es un tema muy confuso y muy interesante. Y fíjate que cuando hay acuerdo, se pueden hacer cosas muy fácilmente. Las pirámides de Egipto se hicieron sin que hubiera medidas, el Partenón se construyó sin que hubiera medidas, pero toda la gente hablaba el mismo lenguaje. Entonces la gente hacía así y entendía, o la gente decía do y entendía, o la gente hacía así y entendía. El problema es cuando no se habla una lengua común. ¿Te acuerdas de esa imagen de la Biblia de la Torre de Babel? Totalmente. En que estaban construyendo la torre y va muy bien, claro, hasta que se confundieron las lenguas. Ya nadie entendía si era arriba, si era abajo, si era así, y claro, ahí se perdió. ¿Qué momento? ¿Cómo poner? ¿En dónde? ¿No? El punto incluso. También hay que hablar de ese tema, claro. Cómo nos ponemos en el mundo, ¿no? Nos situamos, nos localizamos. Me parece que la fecha clave para crear el Sistema Internacional de Medidas es 1875, cuando se reúnen en París. Ya Napoleón lo había intentado hacer sin éxito. Claro. Digo, tú hablas ahorita del pie del rey Eduardo III. Mi pie mide tanto, eso es, sí, pero cuando se muere el rey Eduardo III, es el pie del rey o del papá o del hijo o del nuevo rey. Y esto genera problemas. Pero ciertamente, en esta fecha se reúnen un montón de naciones que a la fecha siguen reuniendo cada 4 años para checar el Sistema Internacional de Medidas. Y hoy, en 2023, a partir de 1960, que tenemos el sistema métrico, el sistema métrico decimal, también tenemos las medidas internacionales. Tenemos ya 7 medidas que son un acuerdo de toda la comunidad internacional. Totalmente. Los mapas, el mundo de la cartografía. Qué maravilla, qué fantástico, porque nos podemos imaginar a esos vikingos cuando navegaban, obviamente con el cielo, ¿no? Con la bóveda celeste, lo mismo los mayas. Los cálculos se han hecho desde tiempos inmemoriales, pero que los cálculos mayas fueran entendidos por los mexicas o viceversa, bueno, los que quedaban, los que, digamos, no era el mismo... Los mismos mayas tuvieron muchísimo tiempo en la historia, pero a lo que voy es ponerse de acuerdo también en esto que tú estás hablando ya. 1889 fue la primera vez que se vuelven a reunir para decir que estos cálculos sean iguales para todos, que estas cuentas nos sirvan a todos. Y un objeto, volvamos al objeto y al acuerdo de que ese objeto va a ser el que todos vamos a decir, que es el metro. Porque el sistema métrico decimal, lo novedoso es que es a partir de un punto, y ese punto es que de esta distancia A a esta distancia B mide 1 metro y está dividido, bueno, en los decimales y demás. Exactamente, pero ya nos pusimos todos de acuerdo y me parece fascinante que el producto o el material, más bien, no el producto, el material del cual estaba hecho el metro,
tenía reacciones físicas como cualquier otro material de la tabla periódica y había que estarlo revisando una y otra vez para que ese metro tuviera lo mismo. Parece hasta de un cuento. Y la última revisión, sorpréndete, es de 2019. Pues ayer. Acaba de ser. Claro, o sea, claro. Y están una vez, el metro es esto, debe ser más, debe ser menos. A ver, vamos a decir esto, pero no solo es el metro, son las otras 6 medidas, Claro. que es el metro, el kilogramo, el segundo, el amperio, el Kelvin, el mol y la candela. Son las 7 medidas del Sistema Internacional de Medidas. Y sobre eso hay un montón de derivadas, el ohm, el Faraday, o sea, hay un montón de medidas para la resistencia eléctrica, para la tensión, para la precisión. Ahora, los últimos ganadores del Premio Nobel ya hablan de atosegundos, la 10.000.000ésima parte de un segundo. ¿Qué es eso? Son medidas que ni siquiera podríamos tener un cronómetro. No, es como teóricamente, bueno, si un segundo lo partimos en 10 millones, lo que tardan 10.000.000ésimas partes, esos son los atosegundos. Pero ya está, finalmente estamos haciendo esa ciencia y estamos poniéndonos de acuerdo ahí. Tú vas a un viaje, ¿no? Estás en un viaje. ¿Qué es lo que quieres ver de tu guía turística? Estás, digamos, te está poniendo de noche, te estás teniendo esta inquietud de que sabrá el guía dónde vamos y saca un mapa. ¿Qué pensarías del guía que está dándole vueltas al mapa y está dubitativo y está angustiado? Te sientes perdido. Lo que nos hacen las convenciones justamente de lugar, de localización, de tiempo, de temperatura, es darnos certeza y darnos seguridad. Porque ¿quién ha dicho que el mapa, que América está arriba, en el norte, perdón, América del Norte está hacia arriba, el continente, digamos, el mundo? ¿Quién le puso? A alguien dijo, de hecho hay un gran dibujo de un uruguayo que pone el sur arriba y el norte abajo. Porque nos pusimos de acuerdo, porque dijimos, en este punto, bueno, así vamos a ponernos. Incluso en la temperatura. Para tú viajar, digo, ya es muy fácil, en tu teléfono pones, a ver, ¿qué hora es en Londres con respecto a México? ¿Qué temperatura va a haber? Pero ¿cómo llegamos a esas medidas y a esos...? Y son solamente acuerdos, como tú muy bien lo has dicho, Isabel. Si yo te pregunto a ti, o yo le pregunto al auditorio, ¿qué es el tiempo? Nadie me lo podría decir. Podemos decir son 10 minutos o 20 minutos o ya se nos acabó el tiempo, pero no sabemos qué es el tiempo. Alguien dice es el movimiento, cuánto tarda en. Sí, pero cuánto tarda con relación a qué. Son medidas totalmente arbitrarias, pero son medidas que nos permiten organizarnos mejor. Oye, nos vemos a las 3:15, no llegues tarde, por favor, 3:15 aquí. Exacto. Y llegamos, o nos vemos el día 15. No, el 14 no puedo, pero el 15 a las 3 aquí te veo. Todas son medidas que nos ayudan a vivir mejor, a convivir mejor. Claro, los calendarios. Acabas de hablar de un tema importantísimo. Si el gregoriano, si el romano, si qué calendario. También empezar a ver el tiempo. Incluso se festeja la Navidad porque se cree más o menos que en esta época, pero meses más, meses menos. Y sin embargo, también tiene muchísimo que ver con respecto a las usanzas que se daban. Realmente habría podido estar al aire libre en invierno en esa latitud, el pesebre. Entonces empiezas a cuestionarte cosas, pero de forma arbitraria nos vamos a poner de acuerdo que estamos en el 2023. Hay otro calendario, por ejemplo, el calendario religioso de los judíos. Claro. Están en otra época. Ellos tienen otro sistema y es una cuestión también de confianza y de pertenecer a. Llegar a acuerdos. Los científicos dicen, las medidas son correctas, la ciencia es exacta. Es exacta en la medida en que estemos de acuerdo en que esto mide, en que no mide otra cosa, en que el tiempo es esto. En el momento en que cambiamos el acuerdo, la ciencia pierde toda su exactitud. La exactitud hasta, tú te llamas Isabel porque tus padres te pusieron Isabel. Si te hubieran puesto María o Cristina, te llamarías María o Cristina. Yo me llamo Gerardo porque mis padres me pusieron Gerardo. Me pudieron haber puesto Roberto o Jesús. Vamos, lo mismo, el metro podía ser más largo, más corto, el kilogramo podía pesar más, podía pesar menos, la candela podía brillar más, podía brillar menos. ¿Cuántas candelas tiene este foco? ¿Cuántas candelas produce? O la temperatura. Los grados Kelvin, que son los centígrados, prácticamente es lo mismo. Pero bueno, sí, en efecto, y son las 7 medidas que hoy nos ayudan a vivir mejor. Pues entonces es una idea genial ese sistema métrico decimal. Tú no puedes comprender que todavía llegues a Inglaterra y además de que manejan del otro lado,
tampoco es tan sencillo utilizar las medidas que utiliza el sistema inglés, las millas que se lo quedó Estados Unidos. Y a mí siempre me ha parecido, si el idioma, la moneda de los Estados Unidos es la que prevaleció y prevalece en el mundo, ¿por qué tienen un sistema de medidas que ni ellos mismos pueden utilizar saliendo de ahí? Te lo contesto muy fácil, por arrogantes. Oye, los ingleses, nosotros inventamos el mundo, nosotros nos enseñamos pusimos a hablar. el meridiano y ahora Greenwich. Claro, Claro. Y ahora nos quieren quitar que esta convención, que el sistema métrico es decimar el demonio. Seguimos, pero cada vez siguen menos. Y yo cada vez veo que menos gente usa libra, onza, pulgada. Eso ya pasó de moda. O ya casi no se usa. Bueno, es complicado, pero qué fantástica esta idea que los seres humanos nos sentamos y nos ponemos de acuerdo. En muchas otras ideas, ¿no? Ni en política, ni en religión, pero cómo estas cosas tan cotidianas, ¿no? Que incluso parecieran vulgares, son tan importantes. No podría haber comercio, no podría haber educación, no podría haber tantas cosas que damos por sentadas sin estos acuerdos. Se pudo construir el Partenón, porque había identidad y era muy fácil ponerse de acuerdo. Pero hoy, con todo el intercambio internacional, no podrían ponerse de acuerdo. Oye, ¿cuánto te mando? ¿Cuánto recibo? ¿Cuánto me pagas? ¿Dónde deposito? ¿A qué horas te deposito? Si no tenemos un sistema donde todo el mundo esté de acuerdo con eso. Ahora, Isabel, hay cosas que no se pueden medir todavía. Por ejemplo, la inteligencia. Ni siquiera sabemos qué es la inteligencia. La gente, no, ¿cómo no? Se puede medir el IQ, los tests de inteligencia. Pero está muy complicado. Muy complicado, y además ahora tienes toda esta parte de la felicidad y la plenitud del ser humano, porque inteligencia emocional, inteligencia matemática, inteligencia de memoria, estamos todos los cerebros armados distinto. Tu habilidad de memoria la podemos hablar como inteligencia, pero ¿qué tal que tu habilidad es absolutamente pragmática y tienes una pésima memoria? ¿Cómo nos tenemos que poner de acuerdo? ¿Cómo se mide, por otra parte, la aportación de una persona a la historia? ¿Quién hizo una aportación más importante, Newton o Pasteur? ¿Cómo lo mides? O sea, y la gente está buscando formas de medir la inteligencia, las aportaciones, la felicidad. Bueno, ¿algún día lograremos medir todo esto? Pues están ahora justamente los países escandinavos en estas métricas, en estas preguntas. No nada más es tu ingreso, sino cómo aprovechas tu tiempo, en qué actividades, si tienes tiempo para estar con los hijos, a lo mejor no eres una persona de hijos, pero tienes tiempo para tú viajar. Fíjate que estamos en una generación que están cuestionándose todos estos valores y estas medidas. ¿Cómo eres exitoso realmente si aprovechas tu tiempo, o a los 50 años tienes resuelto cómo vas a vivir? Porque además es un hecho que el ser humano está viviendo más. Claro. Pero ¿te fijas qué interesante nos va llevando todo? Sí, y la gente está obsesionada con sus medidas. Quiero saber cuántos pasos doy. Quiero saber cuántas calorías perdí o cuántas calorías adquirí hoy. Tenía un amigo que estaba obsesionado consigo mismo y tenía un aparatito para ver cuántas veces había respirado en la noche. Y decía, porque esto me permite saber si respiré tantas veces más, tantas veces menos, si estoy durmiendo lo que debo dormir o no. ¿Esta medición no nos está obsesionando y enloqueciendo? Yo creo que desde tiempos históricos, porque las Olimpiadas, el más rápido, el más fuerte, el que lanza más lejos la jabalina, el que aguanta más el maratón. Nos gusta esa competencia. Y fíjate, me llevas a un tema muy interesante que es el deporte. Desmond Morris, en uno de sus libros y también con una investigación muy profunda por parte de su esposa historiadora, la forma en que ese hombre primitivo y esa mujer primitiva íbamos ganando territorio para tener más comida, civilizamos de alguna forma y lo metimos en el deporte. El deporte es esa competencia y esa medición. ¿Quién gana más? ¿Quién gana más yardas en el fútbol americano? ¿Quién mete más jonrones en el béisbol? ¿Quién mete más goles? Es la manera civilizada de estar compitiendo con esas medidas. ¿Quién logra más? Hablando de medidas, nos ha terminado el tiempo de este programa. Tenemos una convención y estamos de acuerdo, pero también estaremos de acuerdo en que tenemos que regresar, ¿no es cierto? Muchas gracias por estar con nosotros.